para los romanos la palabra persona no tenía el mismo significado que tiene hoy la palabra persona para nosotros. ¿Sí? No, no tenía el mismo. Fíjense que si uno habla del tema de los esclavos no son considerados como personas en Roma, sino que son considerados como cosas, ¿m? Como res, igual que los bueyes, ¿sí? Son considerados res. Sí se los considera, en una forma genérica, en calidad de homo, porque homo somos todos. ¿Sí? La definición de homo vendría a ser unidad psicofísica con una mente racional en un cuerpo humano. Es decir, que puede pensar, tiene un cuerpo humano, puede ser el esclavo, pueden ser los ciudadanos romanos, las personas que vamos a ver ahora. Pero la especie persona es otra cosa. No todos son personas. Que la palabra persona deriva de la palabra latín personae, personare, para sonar, personare. Y hacía alusión a aquellas máscaras que utilizaban en los teatros, que tenían formas de grotescas y en el medio un dispositivo en forma de cono, mayor, para que se escuche mejor, mejor reverberancia, ¿sí? Para amplificar el sonido. Personare, personare, personaje. El personaje que ocupa un actor en el teatro. Y si uno ve la comparación de lo que es el acto, cuando es el actor y el demandado, el actor y el demandado. Y fíjense qué bárbaro. Las palabras utilizadas en los teatros, ¿sí? Cómo se asemejan a las palabras utilizadas en los procesos. La cuestión es que persona en Roma, si bien hace referencia a esas máscaras que los actores usaban en el teatro, también no solo para amplificar la voz, como les decía, sino también para tener una actitud determinada, trágica o jocosa, ¿sí? Según el papel que les tocara representar. Si bien persona, yo les digo, hablando del tema de género y especie, son homo, es hombre, ¿no? Para ser persona debe reunir tres condiciones. Debe ser libre, debe ser ciudadano romano y pater familia. Cuando decimos pater familia, decimos jefe de familia. Quiere decir que aquel que tenga en plenitud estas tres condiciones que nosotros las vamos a denominar estatus, ¿sí? Le va a dar a este hombre una plena capacidad jurídica. Fíjese que puse capitis diminutio, disminución de la capacidad, ¿no? Capitis diminutio. Para esto, vamos a ver cómo en Roma se sufre una capitis. Los ciudadanos romanos pueden sufrir una capitis diminutio. Máxima, media o mínima. Porque si nosotros tenemos en cuenta que existen tres estatus libertatis, la libertad, que existe un estatus civitatis o civitatis, el estatus que tiene dentro de la ciudad, y un estatus familiar. Y dentro de esos tres estatus, yo les dije que para ser persona siempre tiene que tener plenitud los tres estatus. Quiere decir que yo le digo, en plenitud quiere decir que hay una clasificación en cada uno de los estatus. En el estatus libertatis, Gallo decía, todos los hombres, decía, o son libres o son esclavos. A su vez, los libres pueden ser de dos tipos: libertos o ingenuos. ¿Quiénes son los libertos? Libertos son aquellos, ¿sí?, que alguna vez fueron esclavos por alguna justa causa de esclavitud y luego fueron liberados, fueron manumitidos. La manumisión viene de la manus. Lo puedo liberar
o que era la esclavitud directamente. Yo soy dueño de esa cosa. Esos libertos. Y los ingenuos, genus, desde el nacimiento. Estos son libres, nacieron libres y continúan siéndolo. Entonces quiere decir que libres hay dos tipos, los libertos que fueron manumitidos por una justa causa de manumisión, ¿sí? Y los ingenuos que nunca fueron esclavos. Y a su vez, bueno, los esclavos. Y en el status civitatis vamos a encontrar, ¿sí?, es decir, la posición que se ocupa dentro de las civitas, a los ciudadanos romanos, a los latinos y a los peregrinos. Peregrinos o extranjeros. Vamos a explicarlo también a cada uno de ellos. Y dentro del estatus familiar, cuando vamos a tener a los sui iuris y a los alieni iuris. Estos son entonces los tres estatus. Por eso la persona es quien tiene en plenitud los tres estatus. ¿Eh? Es libre, es ciudadano romano y es sui iuris. Y el hecho de que sea persona le va a permitir realizar negocios jurídicos, participar de los comicios, utilizar de las acciones, ¿sí?, del derecho para poder reivindicar alguna cosa, tomar préstamos, ¿sí?, contraer justas nupcias, contraer matrimonio. Justamente la capitis diminutio máxima que ven ahí es cuando afecta al status libertatis, es decir, cae en esclavitud. El esclavo sufre una capitis diminutio máxima. Capitis diminutio media, cuando pierde la ciudadanía. Y la capitis diminutio mínima es cuando es un alieni iuris, porque afecta el estatus familiar. El alieni iuris tiene una capitis diminutio mínima. Y otra clasificación, la de Ulpiano, que es similar a la de Gallo, lo que pasa es que él los divide Ulpiano en liberi, liberti, servi, donde los liberi, ¿sí?, son los libres, los liberti son los libertos, y los servi son los esclavos. Los esclavos. Gallo decía, los esclavos nacen o se hacen. Nacen o se hacen. Nacen esclavos los hijos de nuestras esclavas. Esto está en Justiniano, Institutos 1, 3, 4. Por nacimiento es la forma más común de caer en esclavitud. Nacen esclavos los hijos de nuestras esclavas. Quiere decir que se sigue la condición de la madre. Imagínense que el padre es un ciudadano romano libre, un senador, si quieren, ¿sí?, pero la madre es esclava. El hijo, por nacer, va a seguir la condición de la madre. Será esclava, por más que su padre sea un ciudadano romano. Tendría que haberlo adoptado, por ejemplo, ¿sí?, el padre, ¿sí?, dándole, primero hay que darle la libertad, pero es esclavo. Hay diferentes modos de legitimación de los hijos, o hay modos de darle la libertad también a los esclavos. Pero en Roma siempre se sigue la condición de la madre, por aquello de que mater certa semper est, la madre siempre es cierta. El padre no se sabe, pero la madre siempre es cierta. Respecto a esto también hay algo favor libertatis. En Roma vamos a encontrar, en el derecho romano vamos a encontrar muchas veces esto es favor libertatis, favor debitoris, favor del deudor. Y el favor libertatis es, en caso de duda, hay que favorecer la libertad. Y los romanos daban los casos de que, obviamente acá distinguen los romanos de la mujer de quien tiene en el seno materno, quien está por nacer, ¿sí? Para los romanos lo denominaban el que está por nacer nasciturus. Cuando todo algo termina en urus es futuro. El que nace, el futuro. El que nace más adelante. El que nace para el futuro. El nasciturus. El nasciturus es quien estaba allí en el seno materno, todavía no había nacido. Pero los romanos los distinguen a esto. Distinguen la madre por un lado, el nasciturus por el otro.
Es más, hay una protección que se le da al nasciturus, ¿sí? Cuando van a ser huérfanos, porque su padre murió, esos hijos póstumos, ¿sí? Entonces, es necesario ver si ese hijo nace con vida, porque si nace con vida va a pasar a ser sui iuris, porque su padre murió. Entonces, además, en el momento del nacimiento van a efectivizarse todos aquellos derechos que quedaron en expectativa para el momento del nacimiento. Le van a nombrar, es más, fíjense, le van a nombrar un magistrado para que cuide sus negocios. ¿Y por qué no lo puede hacer la madre? Porque justamente la madre puede tener intereses contrapuestos con los del hijo que van a nacer, con los del nasciturus. Entonces le nombran un curator ventris, curador de vientres. Se va a encargar del giro de los negocios hasta el nacimiento de la persona. Por eso, cuando hablamos del comienzo de la persona física, había una controversia entre las dos escuelas que yo les mencionaba ayer, de proculeyanos y sabinianos, donde una de las escuelas decía, bueno, tiene que emitir algún tipo de grito, ¿sí? Para saber si nació con vida, porque era importante el nacimiento con vida, a los efectos sucesorios, a los efectos de, yo hoy les decía que los negocios se realizaban en expectativa, ¿sí? Y a condición de que nazca con vida, entonces también con esos efectos. Y la otra escuela, la escuela de los Sabinos, no, basta con cualquier, ¿sí? Signo visible para tener por nacido con vida a la persona. En realidad es al revés, ¿sí? Los sabinianos decían, tiene que gritar, los procurellanos, no hace falta. Bastaba con cualquier signo de vida. Lo importante es, volviendo a este tema del nasciturus, que le nombran un curator ventris, le nombran un magistrado que se encargue del giro de los negocios, y yo les decía a ustedes que cesaba en el momento del nacimiento. ¿Y a quién le nombran después del nacimiento? Nombran un tutor. Un tutor. ¿Hasta qué edad? Los 14 años. Imagínense, ya que estamos separando lo que es el nasciturus de lo que es la madre, que si bien en el momento de concebir a su hijo, la mujer era libre, es libre en el momento de concebirlo. Pasan 2 y 3 meses y allí se le ve ya se le ve la panza y está creciendo ese nasciturus en el seno materno. Por una determinada cuestión del destino, esa mujer cae en esclavitud. Esa mujer cae, ¿sí? Así como está, esperando familia y todo. Si ese es este caso, porque los romanos decían, basta con que por un instante la mujer sea libre para que el hijo que van a nacer sea libre. Porque no le pueden infringir una pena a un inocente que no tenía culpa de lo que había hecho su madre. Eso se distingue bien. ¿Y cómo se hacen? Se hacen por el derecho civil y por el derecho de gente. Por el derecho de gente es lo más común. Justum bello, una guerra justa. Pueblo vencido, pueblo que es tomado prisionero. Con respecto a este tema de tomar prisioneros, de hacerse de una suma de riquezas, ¿sí? Esto también es lo que permite captar soldados para combatir por Roma. Era el premio y la recompensa de tomar un poblado y quedarse con cosas y repartirlas y obtener esas cosas. Y dentro de esas cosas estaban los esclavos. Fíjense que era común ver desfilar a la vuelta de los ejércitos los esclavos que se traían cada una de las familias. ¿Sí? Entonces, la guerra era una fuente legítima de esclavos, de traer esclavos. Bueno, y por el derecho civil, incensus. ¿Qué es el incensus? Había una obligación de anotarse en el censo por el ciudadano romano. Los ciudadanos romanos se tenían que anotar en el censo que se realizaba cada un lustro. Cada 5 años se realiza un censo. Entonces, ¿para qué se realizaba el censo? ¿Qué objeto tenía?
El objeto era ver, primero que nada, quiénes estaban allí, cuántos ciudadanos libres había, cuánto dinero tenían, cuánto territorio, cuánta tierra. Entonces, el ciudadano romano que no se anota en el censo queda como insensatus. Insensus, el insensatus. Fíjese de dónde viene la palabra insensato. Insensato parece que es aquella persona que no entra en razón. ¿Sí? Y justamente el que no se anotó en el censo es el insensatus. ¿Mm? Otros, bueno, por otros modos de caer en la esclavitud por el derecho civil, la esclavitud por penas, ¿sí? La mujer que por tercera vez es advertida que deje de corromper al esclavo ajeno, quedará como esclava. El que se hace vender como esclavo para defraudar, el libre que se hace vender como esclavo para defraudar a los que lo compran. ¿Cómo los defraudás? Y sí, porque se creían que era como esclavo, entonces le pagó una suma de dinero y resulta que era libre. Eso es un fraude. Entonces, como sanción, esa persona queda como esclava. Y el otro es el liberto ingratus, el ingrato, ingrato, no ingratitud, no reconocimiento de lo que la persona ha hecho por otro, ¿no? Justamente aquella persona que había sido manumitida, que se transformó en liberto, no le corresponde a su ex dominus como debería ser. ¿Tenían una obligación los libertos? Sí, porque en el momento en que el liberto es manumitido, realiza un juramento. Jura por los bona gratia y jura justamente darle alimentos, cuidarlo, no declarar nunca como testigo en contra de él, porque no es válido ese testimonio, lo que conoce, porque iría en contra de de sus cosas, de sus cuentas, de sus negocios, porque conoce a fondo. Bueno, fin de la esclavitud. Manumisiones, darle la libertad de esclavo. Solemnes y no solemnes, solemnes. Per vindicta, per censo, per testamento. ¿Sí? Yo les decía que los modos solemnes van a dejar a los libertos en una situación mejor, más acomodada, que una manumisión no solemne. Le permite a los que fueron manumitidos por modo solemne ser libertos ciudadanos romanos. ¿Y cuáles eran estos modos de manumitir? Per vindicta, per censo, per testamento. La vindicta, un acto formal de Roma, justamente con una festuca, que era una especie de pasto, varita, se golpeaba la cabeza del esclavo y el hombro, dándole la libertad. Estaba teatralizando el modo de comportamiento de un amo hacia un esclavo. Así como yo te puedo pegar con esta varita, también te doy la libertad. Era un modo, ¿sí?, realizado de manera solemne. La vindicta. El censo le permitía, o lo anotaba en el censo, el amo lo anota en el censo como libre, y el testamento podía hacerlo de forma directa o indirecta, ya sea directamente nombrándolo en el testamento, o indirectamente instituyéndolo como heredero. Obviamente no puede un esclavo, porque es res, ser, no podría ser heredero, porque carecería de un ius, que era el testamento factio pasiva, pero al instituirlo heredero, ¿sí?, la cosa cambia, porque implícitamente lo que está haciendo es dándole la libertad a ese esclavo, al instituirlo heredero. Y después la otra, bueno, ya les decía, el lo más común, que lo dejo en un testamento, que Ticio sea libre a mi muerte, o por medio de un legado. Eso es testamentario. Es decir, el testamento es la última voluntad del causante. ¿Y cómo no van a seguir la última voluntad del causante? Y las no solemnes son las que les mencionaba también, donde nos dejan una situación media de incertidumbre, ¿no? Fíjense que son casos excepcionales, pero que pueden probar, valen como manumisiones. No quedan en la posición de un liberto ciudadano romano.
pero va a quedar como liberto dediticio, un liberto inferior. Por permesa, cuando permite que el esclavo comparta la mesa familiar. Recuerden que los romanos comen medios sentados, acostados, en camastros, ¿no? Medios, no había mesilla para sentarse. Interamicos, entre amigos, diciéndoles que iba a nombrar como esclavo o diciéndole que iba a dar la libertad a fulano, mengano, al esclavo Estico, a la esclava Sella o a quien sea. Per epístola por carta, por misiva. Por misiva, donde expresa que le da la libertad a fulano, a mengano, por epístola. Todas estas tres de difícil prueba, ¿sí? Si se prueban, bueno, logran la libertad, pero es muy difícil. Y había uno que acá no está, que se denominaba in sacrosanta iglesia. En sacrosanta iglesia. Parece que producto del cristianismo, sobre todo aprovechando la fiesta de Pascua, de Navidad o alguna fiesta religiosa, donde se podía lograr ciertas indulgencias además. Al liberarlo, se liberaba en gran cantidad, 8, 10, 20, 14, mediante esta insacrosante iglesia. Y me gustaría contarles sobre las limitaciones a las manumisiones. Tenemos tres leyes. Una es la ley Aelia Sentia, la lex Fufia Caninia y la lex Iunia Norbana. ¿Sí? La ley Aelia Sentia limita la manumisión por vindicta, la Fufia Caninia limita la manumisión por testamento, esas manumisiones de última voluntad, y la ley Iunia Norbana dice, si se manumitió, ¿sí?, en violación de la ley Aelia Sentia y Fufia Caninia, los libertos, que allí se hayan manumitido, los que excedieren lo permitido, van a pasar a quedar en la categoría de libertos latinos y unianos. ¿Y quiénes son estos libertos latinos y unianos? Los que viven como libres, pero mueren como esclavos. Es decir, que carecen de ese ius testamenti factio, derecho a hacer testamento. Bien, bueno, tenemos libertos, categorías de libertos, lo que yo les mencionaba recién, libertos ciudadanos romanos, libertos latinos y unianos. Y el último, por allá, libertos que se encuentran en el número de los dediticios. Viene de la Constitución de Antonino Caracallas del 212. Cuando Antonino Caracalla dijo, extiendo la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, a excepción de aquellos que se encuentran en el número de los dediticios. ¿Y quiénes eran los dediticios? Era ese grupo de gente que formaba parte de pueblos que todavía eran hostiles a Roma, o de aquellos que habían sido caídos en esclavitud por penas infamantes, pueblos hostiles, ¿no? Que todavía estaban en guerra con Roma. Status civitatis. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había un status libertatis, un status civitatis y un status familiar? Ahora estamos en el status civitatis, que yo les había puesto hoy, donde la mejor posición que lo ubica en la persona, el sujeto en persona, es el ser ciudadano romano. Porque el ciudadano romano va a tener derechos públicos y derechos privados. Civis optimo iure. El mejor derecho, derechos públicos y derechos privados. Estos son algunos, hay más. Porque no se olviden que en Roma no es entendido el ius como para nosotros, es entendido hoy, facultad. Hoy para nosotros es facultad el derecho. Derecho a estudiar, derecho de trabajar, derecho. No, no, no. Allá era un ius suffragi, ¿sí? Ese ius, ya no entendido como
derecho subjetivo. No podía darse así. Ius publicum, ius suffragi, derecho a votar, participar en los comicios más que nada, participar en los comicios. Ius honorum, honorarum, el cursus honorum. ¿Le suena el cursus honorum, carrera de la magistratura? Era que el ciudadano romano pueda, ¿sí?, realizar ese curso de la magistratura, ser edil, cuestor, pretor, cónsul, ¿sí?, realizar todo ese cursus honorum. Eso es el cursus honorum. Fíjense que cuando veíamos las magistraturas, no podía ser pretor si antes no había sido cuestor, ¿sí?, no podía ser cuestor si no había sido edil, ¿sí? Siempre tiene que hacer el cursus honorum, porque es una batería de conocimientos que se van a ir incrementando a medida que va subiendo la responsabilidad en ese cargo. Ius sacrorum. Estamos hablando de un ius publicum. Los ciudadanos romanos tienen el ius sacrorum. Ese derecho, ese ius que les permite, ¿qué cosa? Ser pontífices. ¿Qué cosa? Participar del culto público, que tiene que ver con la religión. Y acá al final puse uno de esos, provocatio ad populum, una especie de apelación, preguntarle al pueblo para ver si se puede torcer algún tipo de condena, algún tipo de sentencia que no nos resulta favorable. Entonces, reunido el populus en una asamblea o lo que fuera, se le puede preguntar. ¿Se acuerdan cuando a Jesús, ¿sí?, Pilatos lo lleva ante el pueblo judío y le pregunta, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Sí? Bueno, eso es provocatio ad populum, se llama eso. Provocatio, preguntarle, provocatio, buscar que el pueblo se manifieste. Y bueno, además de los derechos públicos, que les dije que estos son solamente algunos, vamos a tener derechos privados. El ius privatum, ¿no? Ius commerci, derecho a comerciar. Ius connubi, derecho a celebrar justas nupcias, de acuerdo al matrimonio romano, que se llamaba justas nupcias. Entonces, ese ius connubi, recuerden que la Conce prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos, no le daba ese derecho del ius connubi entre patricios y plebeyos, hasta que se reforma con la lex canuleia, lex canuleia de connubium. Y luego el testamenti factio, que es derecho a hacer testamento, testamenti factio, poder tener el derecho, la posibilidad de que sus bienes, ¿sí?, se puedan disponer de sus bienes para después de la muerte. Eso es muy importante, poder disponer de los bienes para después de la muerte. Entonces, quien pueda disponer es un ciudadano romano. Y por último, el ius actionis, o derecho justamente a presentarse para hacer o utilizar de una acción. Si la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe, es ese derecho para poder utilizar del procedimiento judicial romano y que sean atendidas sus necesidades, que sean atendidas sus cuestiones, que se le conceda una acción. Y por último, el status familia, ¿sí?, sui juris y alieni juris. Por último, el estatus familiar, ¿no? Es lo que hablábamos hoy. Sui juris o alieni juris. Recuerden siempre entonces que el sui juris es, por ejemplo, se denomina así al paterfamilia, ¿no? Significa que no tenía a nadie por encima de él. Eso es fundamental, no importa la edad. Sui juris, es sui juris, porque hablábamos del huerfanito, tenía meses, es sui juris. ¿Sí? No será paterfamilia, va a ser paterfamilia el día de mañana, pero ahora es sui juris. Y la alieni juris, estos son aquellos que se encontraban bajo la potestad, ¿sí?, de un paterfamilia. Eso sí son alieni juris.